Buenas tardes. Voy a intentar contar en media hora porque además vamos muy mal de tiempo. Algo difícil que es un poco la tendencia de lo que estamos observando en la fauna durante los últimos 5 años y en algunos casos series temporales mayores, con lo cual es muy complejo y bueno, si queda alguna duda pues podemos verla luego personalmente más detenidamente, ¿no? Empezamos con las tendencias observadas para los topillos nivales. En total se han muestreado 7 colonias que han sido agrupadas por motivo de operatividad en 3 cotas diferentes, una que hemos considerado baja, 2.000 metros en el límite inferior de distribución altitudinal de la especie, otra por encima de los 3.000 metros, que es el límite superior de distribución de la especie, y otra cota intermedia en torno a los 2.500 metros. Y ahí van las siete colonias distribuidas, ¿no? En general, la tendencia observada en los últimos 3 años, que es cuando se han mirado las 3 colonias, luego hay datos previos que les explicaré un poco con más detalle, es una tendencia negativa, especialmente en en las colonias ubicadas en la cota baja. Es decir, en principio estos datos apuntan a que la cota baja es donde ha sufrido más un poco la población. En cualquier caso, como otras especies de micromamíferos, está supeditado a ciertas fluctuaciones y ciertos ciclos, como podemos observar aquí en datos desde 2004 al 2012 en la colonia de la cota intermedia, como puede ser la del mojón del trigo, ¿no? Vemos fluctuaciones, en este caso con cierta amplitud, pero vemos que digamos un pico en el 2010, que luego desciende hasta 2012 a niveles similares a los registrados en los periodos 2004, 2005 a 2006, ¿no? Con lo cual, es decir, que no, igual no podemos estar hablando de un declive, sino una fluctuación, digamos, normal dentro de poblaciones de organismos de este tipo, ¿no? En general, como digo, hemos detectado una regresión. En cuanto a los niveles de posible competencia con otras especies, junto a las capturas de topillo nival también se captura ratón de campa, podemos silvático, y también se captura lirón careto, con una incidencia, digamos, también supeditada a fluctuaciones en las cotas bajas e intermedias y una incidencia anecdótica de ratón de campo nada más en las cotas más altas. Es decir, podría decirse que las cotas bajas están más supeditadas a procesos de competencia, ¿no? A nivel de supervivencia, igual estamos viendo que la supervivencia es más elevada, aunque realmente el tamaño muestral es bajo, es decir, las recapturas no son fáciles y más de un año para otro son mucho más complejas, pero hemos llegado incluso a encontrar en todo lo alto, en aguas verdes, un topillo a los 2 años de haberlo capturado por primera vez, lo cual es un poco el récord para eventos de captura y recaptura de estas especies, ¿no? Y vemos que igualmente los pocos datos apuntan a que los topillos de las cotas más bajas sobreviven menos que los de las altas, ¿no? Si además vemos a nivel de biometría, no hay mucha diferencia entre años, los diferentes parámetros medidos del peso, longitud total, longitud de la cabeza más cuerpo, el pie posterior y la cola, un poco los parámetros biométricos clásicos para este tipo de organismos, excepto a nivel de comparar entre cotas. Vemos que los topillos de zonas más altas, de alguna manera, están también más gorditos, no pesan más, ¿no? Igual pasa en el caso de la proporción de juveniles. Vemos que bueno, hay unas fluctuaciones de producción de juveniles entre diferentes años, pero vemos que la proporción de juveniles media para todos estos periodos también es más elevada en las cotas altas, con lo cual parece que en las cotas altas la regresión es menos acentuada, tienen menos competencia, sobreviven más, pesan más y producen más juveniles. De alguna manera, todos los patrones que estamos viendo es que en la cota baja parece que esta especie pues está sufriendo más y las condiciones a nivel poblacional y posiblemente fisiológico y demás, pues sean más óptimas en las cotas más elevadas. Esto de alguna manera son los principales datos que hemos visto en cuanto a esta especie. En cuanto a las poblaciones de mamíferos carnívoros, hemos tenido la oportunidad de comparar un censo hecho con una metodología muy similar, aunque con menos esfuerzo, realizado en 2002, con los censos de 2007 y 2011, que prácticamente se acabó a principios de 2012. Es decir, las metodologías son totalmente comparables, aunque el esfuerzo de las dos últimas series de años es más notable, ¿no? Fijándonos sobre todo en la gráfica que se ajustaría un poco más a la realidad, aunque ambas gráficas siguen patrones muy parecidos, que sería la de la izquierda, vemos un ascenso progresivo de las poblaciones de zorro de Sierra Nevada. También vemos un ascenso progresivo de las poblaciones de garduña, que entre el periodo de 2007 y el de 2011 se mantiene estable. Fluctuaciones en las poblaciones de tejón, aunque en general podemos estar hablando de un leve declive. Igual fluctuaciones en las poblaciones de gato montés, aunque igual que en el caso del tejón, también pensamos que podemos estar hablando de cierto declive y luego profundizaremos en este tema. En cambio, en la jineta, la especie de estas 5 asociada a unas condiciones más termófilas, por así decirlo, vemos un notable aumento seguimiento tras seguimiento. Los datos de 2002 y 2007 son muy similares. Ahora, en la última vuelta que le hemos dado, entre 2011 y 2012, hemos encontrado
muchos más indicios de jineta, hemos encontrado jinetas con mucha más frecuencia que previamente, ¿no? Habría que ver un poco la distribución altitudinal de esas localizaciones, pero bueno, repitiendo en los mismos sitios los transectos, buscando de la misma manera y tal, parece que encontramos más jinetas. A nivel, digamos, de especializar esas tendencias, ¿no? Más o menos de zorro, pues hemos establecido una serie de índices, zonas donde hay un incremento muy fuerte, un incremento moderado, una regresión fuerte, muy fuerte, moderada, en fin. Y cuadrículas sin cambio. Vemos que hay un poco de todo, como decíamos, prevalecen, esto sería comparación entre 2007 y 2011, prevalecen las zonas donde hay un incremento neto y no sigue un patrón espacial muy, muy marcado. En el caso de la garduña, prevalecen las cuadrículas donde hay un incremento moderado, casi la mitad de las cuadrículas registradas había un incremento moderado de la garduña, con un patrón muy claro de incremento, digamos, a favor de la sericidad, es decir, el sector noroccidental ha sufrido una regresión más importante que en el sector, digamos, suroriental, donde se detectan sobre todo cuadrículas donde se ha producido un incremento, ¿no? En el caso de la jineta, como digo, casi todo, en todo el espacio, y es una especie que se ubica en todo el perímetro, aproximadamente hasta los 2000 metros, prácticamente pues hemos detectado un incremento. Y el patrón en el tejón pues tampoco sigue un patrón muy claro, ¿no? En general la mayor parte de las cuadrículas sin cambios, aunque prevalecen luego 10 cuadrículas donde hemos detectado regresión frente a 4 donde se ha detectado un incremento, ¿no? En el gato montés pasa igual, las cuadrículas con más, digamos, prevalecen las cuadrículas donde se ha producido una regresión y tampoco hay un patrón pues especialmente claro, ¿no? Es decir, parece que ha regresionado más por digamos, esta parte norte y más occidental del macizo, ¿no? Donde parece que se ha rarificado bastante, ¿no? Y bueno, fruto también un poco de ver, digamos, esta información con respecto a especies tan sensibles como el gato montés y afinar un poco sobre las tendencias poblacionales, pues hemos puesto en marcha un dispositivo de fototrampeo. Aquí explico un poco la metodología, porque es algo que se ha ido implementando poco a poco y no figura tal cual en el cuaderno de metodologías, ¿no? Se están muestreando 6 unidades siguiendo un muestreo estratificado, encinares silicícolas, encinares en zonas calizas, robledales de cara norte, como el Camarate de cara sur, como el de Cañar, pinares de repoblación, pinares autóctonos. Estamos ahora mismo en plena fase de elaboración, ¿no? Con una cobertura más o menos de 1.500 hectáreas por cada una de estas unidades. En cada de esas 1.500 hectáreas colocamos unas 10, 12 cámaras trampa, ¿no? Y un poco la idea es seguir un poco el protocolo que se ha seguido con los micromamíferos, ¿no? Captura, marcaje, recaptura y luego análisis con software específicos que te permiten sacar una densidad absoluta que es extrapolable en función de las superficies que han mostrado y la disponibilidad de hábitat, pues sacar unos números absolutos. Más o menos las densidades que estamos observando con respecto al gato montés son pues en torno a unos 0,12 gatos más o menos 0,06 gatos por kilómetro cuadrado. Es decir, nos falta para analizar los datos de las últimas estaciones de muestreo, que afinarían bastante estas cifras. Estaríamos hablando en torno a 120-140 gatos monteses para todo el espacio de Sierra Nevada. Esta es la única estima poblacional que existe a nivel de toda la península ibérica y, bueno, también de alguna manera nos permite ver otras características muy importantes de la población, dado que se está viendo en otros lugares pues una cierta prevalencia de fenómenos de hibridación. Queríamos comprobar en Sierra Nevada este fenómeno y, por lo menos a nivel fenotípico, todos los gatos fotografiados, aquí hay algunos ejemplos, siguen un patrón característico, digamos, de lo que sería un gato montés puro. Es decir, a nivel fenotípico, el 100% de los individuos están un poco libres de contaminación genética, a pesar de que hay cierta abundancia, que también hemos hecho ciertos censos en los principales municipios del entorno del parque, cierta abundancia de gatos domésticos, ¿no? Incluso en algunas zonas, digamos, más antropizadas, donde se instalan las cámaras trampa, pues aparecen de vez en cuando algunos gatos domésticos, ¿no? Con lo cual quiere decir que hay cierta solapación del hábitat. Aún así, 0% de contaminación genética, ¿no? Con respecto a la tendencia de las poblaciones de rapaces, en general, desde que empezó el programa en 2008, en la temporada de cría de 2008, estamos viendo un incremento de las poblaciones de las 3 principales especies rupícolas, que serían el águila real de 19 a 23 parejas, el águila perdicera de 14 a 16 parejas y el halcón peregrino de 11 a 14 parejas, ¿no? Si vemos algunos de los principales parámetros que pueden describir un poco el estado, la salubridad de la población, ¿no? Algunos parámetros de ellos tomados desde 1994, vemos en general una tendencia regresiva en parámetros como la tasa de ocupación, la tasa de incubación, la productividad, la tasa de vuela, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, vemos que hay, digamos, como dos periodos, ¿no? Uno de clara tendencia negativa que se invierte
y se convierte en clara tendencia positiva, como digamos desde el 2005 o el 2006 hasta la actualidad, ¿no? Es decir, esta tendencia que estamos observando negativa, estamos viendo que en los últimos 5 o 6 años se está invirtiendo completamente. Aún así, digamos, el balance neto es claramente negativo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la relación entre la mortandad adulta, digamos, con una tendencia positiva, mortalidad adulta, pues evalúa un poco la composición de cada una de las parejas, ir viendo un poco las clases de edad y la tasa de reemplazo que hay de los adultos que componen esa pareja, en contraste con el éxito reproductor, que obviamente, digamos, decrece a la par que aumenta la mortalidad adulta, ¿no? Es decir, cuanto menos la experiencia de los progenitores, menor es la probabilidad de que saquen para adelante a la prole, ¿no? Pero como digo, aquí lo indicamos, esta tendencia parece que se está invirtiendo, ¿no? En el caso, perdón, me falta un detalle, comparando estos datos con el resto de Andalucía y con el resto de España, vemos que se sitúan un poco en valores intermedios, un poco por debajo de la media observada para Andalucía y bastante por encima de la media observada para España, en términos generales, ¿no? Excepto en la tasa de vuelo, ¿no? Parece que la mayor parte de las parejas que inician la reproducción consiguen sacar la mayor parte de sus pollos con éxito, en el caso del águila real, ¿no? En el caso de la águila perdicera, las tendencias de 2005 hasta la actualidad, pues son, digamos, relativamente estables en todos estos parámetros a los que antes he ido haciendo alusión, con ciertas fluctuaciones entre años, ¿no? Sin ningún patrón así claramente definido. La productividad de águila perdicera y el éxito del reproductor es mayor a la que se observaba para el resto de Andalucía y muy superior a la observada para el resto de España. En cambio, la tasa de vuelo se sitúa en niveles intermedios, lo cual pues, nos indica pues, cierto nivel de, digamos, de fracaso en un periodo intermedio de la reproducción, ¿no? El halcón peregrino son datos muy parecidos a los del águila perdicera, ¿no? Con niveles de productividad intermedios entre Andalucía y el resto de España y digamos, una tendencia constante o estable en todos estos parámetros reproductivos, ¿no? En cuanto a las rapaces forestales, de momento lo que tenemos es prácticamente una foto fija. No hay, digamos, muchos datos para comparar con el resto de Andalucía, con el resto de España, tampoco teníamos muchos datos previos y la dificultad de recabar cada uno de estos datos pues, es mucho más compleja que en el caso de las rapaces rupícolas, porque además también se le dedica a menor esfuerzo. Entonces, de momento lo que tenemos es una información muy valiosa, hablando del tipo de organismo de los que estamos hablando, con unos niveles medios para los últimos 4 o 5 años, digamos, del estado de estos parámetros reproductivos, ¿no? Vemos que la rapa forestal más abundante es Sierra Nevada de Águila Calzada, seguida por el azor, el ratonero y bueno, el gavilán seguramente sea mucho más abundante que el águila calzada, pero se le ha dedicado menos esfuerzo, ¿no? En el caso del seguimiento de los paseriformes, realmente los datos más interesantes que tenemos es la oportunidad de contar con los trabajos de Regino de principios de los años 80 y la posibilidad de comparar esos datos con lo que estamos observando en la actualidad, ¿no? Y bueno, se observa un patrón pues también muy parecido a lo que estaba comentando Mariki con los organismos acuáticos, ¿no? Pues una colonización de especies más de baja montaña, de especies, digamos, de fuera de esta isla que compone Sierra Nevada, como van colonizando, y una caída por arriba de especies como la más emblemática, digamos, de las especies boreoalpinas o eminentemente alpinas que tenemos en Sierra Nevada, que es el acentor común. Digamos que si los datos de este año que ha ascendido esto, pues prácticamente un 0,6, un 0,7, 1,52 aves por cada 10 hectáreas, pues la diferencia sería mucho mayor. En cambio, este año parece que se han observado muchos acentores alpinos. Aún así, esa tendencia, digamos, se mantiene y parece que el acentor alpino pues, es una especie que claramente va a menos. Al igual que van a menos la densidad de otras especies, digamos, muy características de lo que es el entorno del enebral y el sabinar de la media montaña, porque, bueno, la base un poco de este trabajo es comparar una cota baja, un robledal con una cota intermedia, que sería, digamos, todo en el eje del Valle del San Juan, que sería, digamos, la cota intermedia a nivel de los campos de Otero, un enebral sabinar, y una cota alta que sería, pues, este recorrido que hacemos entre la laguna Aguas Verdes y la laguna de Río Seco, ¿no? Entonces vemos que la coyalba, una especie relativamente generalista, pero con un claro carácter montano, ¿no? Desciende mucho en las dos cotas donde se hallaba, sobre todo en la cota baja, sufre mucho la cota baja. Y el patrón de dos especies, digamos, con un carácter montano generalista muy similar, como podía ser el pardillo y el colirrojo tizón, pues es muy similar, ¿no? Descienden mucho en las cotas bajas e intermedias, incluso
comienzan a aparecer que no se habían detectado o no se habían detectado apenas, como en el caso del colirrojo tizón, en la cota alta. Fijaros, de no detectarse el pardillo en la cota alta a una densidad pues relativamente elevada, ¿no?, que estamos observando con normalidad en la actualidad, ¿no? En el caso del colirrojo tizón, de una presencia anecdótica en la cota alta, estamos hablando ya por encima de los 3.000, 3.100 metros, a ser una especie pues relativamente común como el reproductor en la actualidad. Esto es comparando los datos solo de reproductores, ¿no? El caso del pardillo, el colirrojo tizón, es muy similar, es muy paralelo al del escribano montesino. En cambio, por ejemplo, incrementan su presencia en la cota intermedia especies de carácter montano, pero como más mediterráneas, más asociadas a ambientes esteparios, como puede ser el bipita campestre, o en mayor medida, como más simbólica de estos hábitats mediterráneos, de estas especies esteparias, la alondra, ¿no? En general, un dato significativo, muy significativo, es como desciende drásticamente en la cota baja y en la cota intermedia la densidad, es decir, Regino observaba muchos más pájaros de los que estamos observando en la actualidad. En cambio, en la cota alta ahora se hallan muchos más pájaros, ¿eh? Y bueno, principalmente lo que se encontraba en la cota alta a principios de los 80 eran especies principalmente boreales y eminentemente montanas, y ahora empiezan a aparecer pues una serie de especies con bastante, digamos, bastante presencia en esa zona, pues de carácter mediterráneo y más de carácter xerófilo, ¿no? En general, un dato que llama la atención es la aparición de ciertas especies que hoy día son muy conspicuas, muy abundantes, y que en aquel entonces no se llegaron a detectar, ¿no? Y no son la típica especie rara que dice, bueno, pues no la hemos podido saltar nosotros, la puedo saltar, sino que son especies como el mito, ¿no?, que hoy forma bandos, y una especie que nos está saliendo bastante abundantemente, y que en el 81 hubiera sido detectada al más mínimo tipo de presencia, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, con especies como la taravilla, ¿no?, como la cobujada montesina, como por ejemplo puede ser uno de los más enigmáticos, ¿no?, a nivel de denunciar la recuperación un poco de los bosques desde los 80 hasta ahora, el sitio europeo, el trepador azul. A nivel también de analizar la tendencia de especies reproductoras en esta cota intermedia, pues vemos como más o menos la tendencia estable del pardillo en esa cota intermedia, digamos un poco una ligera regresión, pero en absoluto nada especialmente significativo. Un incremento muy claro de la alondra, un incremento muy claro del bipista campestre, una bajada muy nítida de la collalba gris, otra bajada también del escribano montesino y del colirrojo tizón, ¿no? En cuanto a las invernantes, vemos un descenso neto y muy claro del mirlo capiblanco, que sería un poco, de alguna manera, la especie más emblemática, sobre todo por el papel que juega como dispersante de semillas. Los grandes bandos de mirlo capiblanco a principios del otoño son, digamos, uno de los principales motores de dispersión, de dispersión potencial del enebro y de la sabina en Sierra Nevada, ¿no? Voy a ir un poco más rápido y voy a pasarme algunas gráficas, aunque son muy interesantes porque estoy viendo que vamos muy mal de tiempo, ¿no? Aquí una de las cuestiones más interesantes es por encima de una determinada cota, en torno a 2.200 metros. A principios de los 80, Regino solo encontraba la perdiz como una especie sedentaria, es decir, que pasa 9 o más meses al cabo del año por encima de esa cota. Hoy día pueden vivir por encima de esa cota cómodamente otras especies, entre las claves que hemos visto previamente, como serían el pardillo, el colirrojo tizón o el escribano montesino. Se encuentran allí pues 9, 10 o 11 meses al año, ¿no?, por encima de esos 2.200 metros como cota clave, ¿no? En cuanto a los cambios de robledal, como digo, se observa unos cambios en la densidad de aves muy importantes en general, como se puede ver aquí abajo. En cambio, el número de especies también decliva, excepto en la época de primavera, que se mantiene el mismo número de 22 especies que se observaban en esa época primavera de comienzos de la reproducción. Igual pasa un poco con el índice de diversidad de Shannon y Weaver. Se mantiene mientras que el resto de parámetros pues declina con bastante notoriedad, ¿no? Si observamos los últimos años, desde el 2007 hasta 2012, la situación no es tan alarmante, y de alguna manera estamos viendo en general pues cierta estabilidad en las comunidades en estos últimos 5 años, ¿no? Incluso un incremento en el número de especies que hemos venido a determinar como de hábitats montanos, un cierto incremento en el número de especies forestales, y las únicas especies que regresionarían serían las que hemos categorizado a nivel de ecología como las especies más típicas del bosque abierto. Las especies del matorral tienen un incremento positivo que consideramos estéticamente significativo, y un incremento también muy notable las especies, digamos, de paisaje abierto, incluso las especies asociadas a ambientes riparios, ¿no? Estos índices, tanto con aves como cuando tengamos, digamos, una serie temporal de datos más importante, como puede ser de las mariposas, estas especies en general indicadoras pueden ser muy interesantes para ver cómo evolucionan ecosistemas
concretos, ¿no? La tendencia de cómo está evolucionando un bosque o una pradera o lo que sea, ¿no? La tendencia también a nivel de especies generalistas, que separa de la anterior gráfica por este pico que le metió un poco de ruido, ¿no? También bastante estable, ¿no? En general, la mayor parte de las especies que nos encontramos en Sierra Nevada son especies montanas o de paisajes abiertos, ¿no? A nivel de evaluar esta tendencia del 2007 hasta el 2012, en el caso de las especies dispersantes, pues básicamente aquí nos llama la atención una regresión muy importante del mirlo común. Es decir, desde que empezamos el 2007 hasta ahora, en los transectos se observan muchos menos mirlos comunes. Igual también se observan algunos zorzales charlos, digamos, menos, justo en la tendencia que se incrementa un poco, en la misma proporción que se incrementa un poco la población del arrendajo, ¿no? En el caso del mirlo capiblanco, recordad esa tendencia tan marcada negativa desde que hay datos pues, prácticamente a mediados de la época de los 80, a principios de los 80, pues en los últimos 5 años parece que encontramos algunos bandos de Torquatum Mao, se ve con más, digamos, con más frecuencia, ¿no? Con lo cual, digamos que son cambios que estamos viendo digamos, a largo plazo, como puede ser 30 años, pero a corto plazo, o bien no se observan claramente esos cambios, o bien la tendencia se ha invertido y los motores que han conducido a las especies a esa regresión se han estabilizado por cualquier motivo, ¿no? En general hay que decir que a todas estas especies dispersantes, empezando por los turdus, hay cierta alarma a nivel europeo, a nivel de declive, ¿no? Otra especie dispersante, pero de alguna manera de semillas más pequeñitas, como puede ser la rosa y tal, como el petirrojo, pues muestra unas tendencias totalmente estables, ¿no? A nivel de las especies forestales, pues un poco también lo que he comentado, vemos que lo más interesante es esa fuerte regresión del mirlo, un incremento también relativamente fuerte, moderado fuerte, de especies como puede ser el chochín o incluso del carbonero común, incluso del herrerillo, ¿no? Y por supuesto la aparición y constante, digamos, incremento de las poblaciones de trepador azul, ¿no? Las especies de hábitats montanos abiertos también se mantienen muy constantes, con incrementos de especies como el colirrojo tizón, como el escribano montesino, y descensos de especies como puede ser el bipita ribereño alpino, ¿no? Pero estas especies realmente tenemos un tamaño muestral bajo, con lo cual pues tampoco son especialmente indicativos estos índices, ¿no? Al contrario que veíamos de ese descenso, digamos, desde los años 80 hasta ahora en especies eminentemente montanas como el acentor alpino, como la coyalba gris, pues ahora vemos que es un leve incremento en el caso de la coyalba gris y ciertamente desde el verano del 2008 hasta el verano del 2012, pues progresivamente estamos viendo más acentores alpinos, ¿no? Cambiando un poco de indicador o de taxón, hablando del cárabo, pues bueno, tenemos un poco el tema del análisis un poco verde, ¿no? Pero hemos querido meter alguna diapositiva por comentar algo y simplemente, bueno, que cada año que hemos hecho lo del censo, 2008, 2009, 2010 hasta el 2011, estas 4 series, encontramos pues cada vez una tendencia positiva en cuanto a las estaciones positivas donde nos cantan los cárabos. Esto sobre todo es responsabilidad de una colonización del encinar por parte del cárabo, mientras que en el pinar se mantienen estables las poblaciones, en el robledal también se mantienen estables, en el encinar, de no haber cárabos en las estaciones que teníamos puestas en encinar, a empezar a aparecer en un 15% de las estaciones que tenemos positivas, pues son positivas para cárabo en el encinar, ¿no? Y bueno, aquí nos falta una valoración a nivel de un contraste estadístico, pero claramente vemos que el pinar, digamos, lo utilizan los cárabos por debajo de su disponibilidad. En cambio, el robledal y el encinar, por lo menos en los últimos sondeos, pues parece que lo utilizan en función de la disponibilidad, digamos, del número de estaciones que se han situado en cada uno de estos estratos forestales, ¿no? A nivel de seguimiento de mariposas, tenemos un seguimiento completo de 2 años de toda la comunidad. Esto, digamos que tenemos mucha fe en estos datos porque también hay muchas redes con esta misma metodología en toda Europa, con series de datos muchas más amplias, que están viendo cosas muy interesantes y, digamos, con mucha aplicación a la gestión y a la evolución de los ecosistemas. Sin embargo, estas 2 series de años, y dado las fluctuaciones anuales que sufren estos organismos, pues tampoco nos permiten sacar mayores conclusiones. Nos hemos centrado en el análisis de especies concretas que vemos especialmente interesantes y que sí tenemos datos de incluso 4 años, como en el caso de la Parnasio Apolo, ¿no? Existe un poco una alarma a nivel europeo, que es donde hay redes de seguimiento, de que están desapareciendo los Apolos de casi todas las montañas. Sin ir más lejos, en Andalucía, en Baza es anecdótica la presencia de Apolo, una población que apenas ocupa un campo de fútbol. En Gádor desapareció a final de los 80, así de buena a primera. Y en María, pues sufren fluctuaciones, pero ahí parece que se van manteniendo. Son las únicas poblaciones que quedan en Andalucía. Son especialmente interesantes por estar un poco al sur de la distribución de este organismo.
En Sierra Nevada aún es abundante, pero sin embargo vemos una tendencia clarísima para abajo. Entonces, claro, la duda que nos cabe es si estaremos un poco asistiendo a los mismos procesos de rarificación que han pasado en estas montañas, digamos, continuas, ¿no? Pues posiblemente sí, no lo sé, pero por lo menos la tendencia que estamos observando, además no es el típico licénido chiquitito que se te puede escapar, sino que es un animal con pico, estamos costando exactamente los que hay, ¿no? En el caso de la especie, aquí se me olvidó poner el símbolo negativo, pero en fin, una tendencia pues por encima de una R del 0,93 negativa, ¿no? En el caso de Golgu hay una leve tendencia negativa, pero no es preocupante, pues son ciertamente picos entre años y esta especie pues realmente es una especie que muestra exactamente muchas fluctuaciones interanuales, ¿no? Golgu es una especie incluida en el plan de recuperación de altas cumbres por estar en la categoría de en peligro de extinción en el catálogo andaluz de especies amenazadas, ¿no? En el caso de esos grandes bebederos de idas, de estas maripositas, estos licénidos azules que se forman en los charcos y en los caminos donde cruzan los ríos, pues cada año estos bebederos parecen menos abundantes y parece que también se está produciendo una regresión de idas, ¿no? Igual pasa en el caso del sátiro astea, una especie, digamos, de intermedia y media montaña que creíamos que se podía haber favorecido, que nuestra hipótesis de partida era comprobar un incremento y, bueno, en fin, nosotros estamos comprobando una rarefacción de esta especie, también una especie muy conspicua y que realmente se cuentan exactamente las que hay prácticamente, ¿no? En fin, todos estos datos de declive de mariposas, excepto en el caso de la Golgus, pues son un poco acordes a lo que también se está observando en muchísimos otros sitios con las mismas especies o con especies vicariantes, ¿no? Paralelamente a estos transectos de descenso, pues hay especies que por su rareza, porque no pasan los transectos de descenso por las colonias, porque el transecto de descenso está hecho para especies así como más comunes, como es a día de hoy la polo y tal, pues dedicamos un esfuerzo especial porque realmente lo merecen por el interés ecológico que tienen, el interés vinculado al seguimiento del cambio global y el interés conservacionista. Uno de los ejemplos de ellos es la Parnasio apolo, listada por la Grea zulichi, listada por la UICEN en la categoría en peligro también está en el libro rojo de los invertebrados andaluces y ha sido una de las 9 inclusiones de invertebrados, de insectos, en el catálogo andaluz de fauna amenazada, ¿no? Una especie endémica exclusiva de Sierra Nevada, de las que hemos, digamos, cartografiado 39 poblaciones, ¿no? Está exclusivamente asociada a otro endemismo, que es la Androsacea vitaliana, subespecie nevadensis. Más o menos hemos considerado por la capacidad de dispersión de la especie que dos poblaciones Androsacea nevadensis separadas de más de 100 metros podríamos considerarlas como poblaciones diferentes de esta especie. Digamos, está un poco la distribución altitudinal, las colonias se sitúan entre los 2.400 metros y los 3.100 metros, la mayor parte, digamos, en un nivel intermedio, y la mayor parte de las colonias son muy pequeñas, ¿no? Prácticamente ínfimas. Y bueno, pues nada más que en 7 colonias se localiza pues prácticamente el 90% de la distribución global de la especie, ¿no? Y nada más que 3 colonias tienen más de 8 hectáreas, pues estamos hablando de casi la mitad de la distribución global de la especie, que apenas supera las 60 hectáreas, ¿no? Con lo cual también nos está dando ciertas, digamos, herramientas de gestión, ¿no? Es decir, siendo capaz de mantener esas colonias seguramente estén funcionando como núcleos fuentes a otras poblaciones satélite mucho más pequeñitas que yo no sé hasta qué punto se podrían mantener a corto plazo por sí solas sin esa ayuda de esos núcleos fuentes, ¿no? Y en este sentido también mostrándolo como a nivel de colaboración con aquí investigadores del CEAMA, pues estamos trabajando con Blas Benito en un modelo, pues bueno, una cuestión que está saliendo muy interesante, principalmente porque hemos utilizado todos esos datos de presencia aquí en puntitos azules de esta mariposa y hemos comparado 8 tipos de modelos, 8 tipos de modelos, 8 tipos de algoritmos para ver cuál es el que tiene mejor capacidad predictiva, ¿no? El modelo Random Forest ha sido una especie digamos, una cuestión así del tipo inteligencia artificial, neuronal y demás, el que ha dado mejores resultados de estos 8 tipos de modelos con una capacidad predictiva muy alta. Y las principales conclusiones que podemos sacar, digamos, es que los factores que afectan a la distribución de la especie a nivel local y a nivel regional son diferentes. A nivel regional, es decir, el conjunto de Sierra Nevada, la distribución de la especie está gobernada principalmente por factores climáticos, principalmente, aquí no se ve claramente, pero por factores climáticos, excepto la precipitación, casi todos relacionados con las temperaturas. En cambio, a nivel local, sería el tipo de suelo, el tipo de litología, materiales ultraácidos muy ricos en cuarzos, por ejemplo, y, digamos, detalles de la topografía, como puede ser el que haya un punto prominente, como puede ser un pico, o en este caso de la Grea zulichi, sobre todo las crestas, lo que un poco rige la distribución de la especie. De esta manera estamos viendo, digamos, una cuestión clásica en ecología de mariposas, como
a escalas muy amplias de toda Europa, es el clima lo que un poco condiciona la riqueza de especies de mariposas y la abundancia o la distribución de especies concretas. Y a nivel local serían esos usos del suelo, ¿no? Ese lo que le llamarían el land cover, ¿no? Con lo cual estamos viendo lo que los estudios clásicos están viendo a nivel de toda Europa, pero en una sola montaña, con lo cual viene un poco a refutar la idea de una gran montaña y un pequeño continente, ¿no? A nivel de seguimiento de la comunidad de artrópodos, bueno, hay mucha información. Yo me he quedado con las 4 especies como más emblemáticas de las parcelas donde estamos haciendo seguimiento y hemos hecho un pequeño análisis inicial, ¿no? En el cual vemos que las poblaciones de Baetis costulata son más densas dentro de su rango de distribución en las zonas más elevadas y mucho menos densas en las zonas más bajas. En el caso de Baetis costulata no se detectan cambios, digamos, en el transcurso de los años, ¿no? Si acaso una leve tendencia regresiva, pero que igual, digamos, establecemos dentro de estas fluctuaciones que pueden tener este tipo de organismos, ¿no? Si un seguimiento a más largo plazo nos puede dar, digamos, más pistas sobre lo que está pasando aquí, ¿no? En el caso del opilión endémico Rowerita carpentieri pasa lo mismo, es decir, las poblaciones más elevadas son mucho más densas que las de zonas más bajas y también se detectan unas fluctuaciones sin un patrón claro o al menos significativo, si acaso una tendencia regresiva, ¿no? En el caso de la especie del género Timarcha no la hemos separado porque, bueno, cada una tiene una funcionalidad ecológica, pero de alguna manera implica una complejidad taxonómica y la hemos ubicado todas dentro del mismo género. Vemos una regresión, digamos, desde que empezamos en 2008 hasta el 2012, incluso también el mismo patrón que hemos visto con las 2 especies previas, en el cual pues, las poblaciones más elevadas son mucho más densas que las de zonas más bajas. En el caso de la tijereta endémica de Sierra Nevada, Eulutino analis, no vemos ningún patrón claro, ni hay cambios con el tiempo y las poblaciones de zonas bajas son prácticamente igual de densas que las de las zonas elevadas. Y hasta finalmente pues comentar que este trabajo, digamos, es un buen ejemplo de trabajo multidisciplinar en el que buena parte de los datos han estado tomados por el grupo de agentes de medio ambiente que lleva el tema de fauna, representado aquí por Fran, por Pablo, por Fanny y por Andrés, ¿no? Digamos, otra buena parte de los datos la hemos tomado desde la agencia, con el análisis de la agencia y análisis conjuntos con investigadores, pues como puede ser José María Gil Sánchez, que ponía ante una diapositiva, o Blas Benito aquí del CEAMA. Y nada, por supuesto también estos análisis no hubieran sido posibles sin la herramienta Linaria, ¿no? Ahora mismo tenemos en Linaria funcionando las aplicaciones de aves, que está totalmente actualizada, las de mariposas también están metidos todos los datos de 2012, y este tipo de consultas, pues bueno, hubieran acumulado muchos errores manejando Excel y haciéndolo el plan un poco artesanal, y hubieran sido absolutamente imposibles sin la disponibilidad de esta herramienta. Así que Ramón y compañía, muchísimas gracias.